Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. BOD, Banco Occidental de Descuento. Vive lo que sueñas. ASECA, corretaje de seguros. Su tranquilidad es nuestra mayor satisfacción. Presenta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Diosito, cuida a mi papá, mi hermanito y a mí. La noticia de hoy. Buenos días, feliz amanecer para todos, bienvenidos a su programa a 8 columnas. Me encuentro en la plazoleta de la sede del rectorado de la Universidad del Zulia. A ver, el equipo de producción nos preparó una ficha. Van 528 horas para el momento de la grabación de este programa de huelga universitaria y huelga de hambre, una cosa terrible, hacer una huelga hasta morirse. Bueno, yo no sé quién inventó este mecanismo de lucha, pero me parece terrible y cruel. Y me encuentro aquí para conversar con los universitarios acerca de las causas de toda esta movilización. Hay un diagnóstico sobre este paro universitario que ha preparado una clase magistral, que ha preparado el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, a quien le hemos pedido un tiempecito para conversar esta crisis. Yo es la segunda vez que vengo a esta plazoleta a hacer un programa, fíjese, primero la huelga pasada, ahora otra huelga. Quisiera venir aquí a hacer un programa, cónchale, donde la universidad se ganó un premio científico, donde la universidad patentizó un invento, donde la universidad haya hecho un aporte clave para la solución del contrabando, en fin, como ocurre en muchas partes del mundo donde las universidades aportan a la solución de los problemas. ¿Por qué, bendito sea Dios, tengo que venir a la universidad siempre a una huelga de hambre, a un zaperoco de esto? Buenos días, le damos la cordial bienvenida al programa y gracias por aceptarlo. Buenos días, Rafael, realmente muchas gracias por invitarnos. Como siempre, tú eres un universitario a carpa cabal, eres un agradecido de la institución universitaria porque siempre estás pues dándole noticia a la universidad. Lamentablemente lo que tú planteas es que tú estuviste la vez pasada porque a través de la Asamblea Nacional se quiso imponer una ley que amarraba completamente a la universidad y la convertía en un apéndice político del gobierno. Por supuesto, el mismo presidente de la República, el presidente Hugo Chávez Frías, vetó esa ley porque él se dio cuenta que inclusive se le quitaba hasta el nombre de profesor, una cosa que es reconocida en todos los idiomas del mundo, en todas partes del mundo. Es decir, era una pretensión como para humillar al profesor universitario que da la vida, que trabaja y que lucha porque cada vez pues tengamos un mejor país. En esta oportunidad estamos en lo mismo, es decir, el gobierno nacional pretendió a través de una convención colectiva cercenar la autonomía universitaria, establecer un cerco jurídico obligándonos también ideológicamente a promover el socialismo como política de Estado, dado que la universidad es del Estado. Pero ¿qué ocurre? La Constitución de la República en su artículo 2 establece con claridad que esta es una democracia que le da cabida a todas las corrientes del pensamiento. En sus artículos 102 y el 109 e inclusive el 110 de la Constitución le garantiza a la universidad su autonomía, su propio gobierno y por supuesto la suficiente
digamos, libertad para que elabore sus cátedras, elabore sus programas y haga el currículum que le corresponde a cada uno de los profesionales que la universidad gradúa. Con esta convención, que es una especie de paquete chileno, una cosa escondida allí, naranja revuelta con harina, etcétera, etcétera, un enredo donde nos quieren meter desde el punto de vista laboral, cuestiones de carácter político, ideológico y jurídico, haciéndose un desconocimiento total de un estamento jurídico que ha venido fortaleciéndose cada vez más dentro de la legislación laboral venezolana y dentro de todo el aspecto de la jurisprudencia que tiene que ver con la relación que mantienen los profesionales académicos, es decir, los profesores, con el Estado, a través de una serie de normativas que incluye una ley, la ley de universidades, que garantiza una vida estable, una vida económicamente, digamos, buena, holgada para la comunidad académica de la universidad. El Estado pretende, el gobierno en este caso pretende, mediante la propuesta de un convenio único, y él lo dice taxativamente, darnos un trato igualitario. Tú sabes muy bien que indistintamente de la razón de ser de la universidad, que es sus estudiantes, la generación de conocimiento, expandir ese conocimiento lo más posible, fortalecerlo y avanzarlo para que el país cuente con una cantera de profesionales y de investigadores que lo ayuden a tener un mejor desarrollo, un mejor nivel de vida para todos. Además de eso, aquí podemos hablar de varias comunidades que integran la comunidad universitaria. Tenemos el personal obrero, un personal que hace su trabajo, que es un trabajo muy necesario de apoyo. Tenemos el personal administrativo que igualmente hace su trabajo, un personal de apoyo. Ellos deben tener, y de hecho considero muy conveniente, su propia convención colectiva, porque ellos tienen unos intereses muy particulares como comunidad que son, pero también la comunidad profesoral, especialmente el área académica, tiene también que tener su propia convención, porque tenemos intereses distintos. Desde el fondo, por ejemplo, cuando un trabajador sale de la universidad, un personal de apoyo, y se va para su casa, bueno, ya se acabó su jornada laboral. En cambio, un profesor, cuando sale de la universidad, no se acabó su trabajo. Él sigue un proceso de formación, de revisión, de libros, de corrección, sigue manejando su proyecto de investigación. Es decir, sus intereses van mucho más allá de un horario de trabajo y por lo tanto requieren una atención especial. Yo venía diciendo que, por poner un ejemplo, en el caso de la gente que le da el mantenimiento al estadio, al Yankee Stadium, ellos, los trabajadores, hacen un trabajo extraordinario, muy bueno, de mucha calidad, y eso es muy importante y hay que reconocérselo. Pero no me vayas a decir a mí que tienen la misma convención y el mismo trato que los jugadores, de los Yankees de Nueva York. O sea, cada quien tiene su propia comunidad, tiene sus propios intereses. Discúlpame, Rafael, tiene sus propios defensores, porque una de las cosas más trágicas dentro de esto es el desconocimiento de manera arbitraria que ha hecho el gobierno de la representación legítima de los profesores, que es precisamente a través de la FAPU y todas las asociaciones de profesores que tenemos en cada una de las 18 universidades que conformamos la FAPU. Ahora, se convocó a un conflicto, a una huelga. Se explicó que la huelga era con el fin de obtener beneficios contractuales para los profesores. Se involucran los estudiantes con esta huelga de hambre que estamos viendo aquí, que estamos viendo en este momento. El gobierno dice, aquí está el contrato, aquí está el aumento de sueldo, aquí está esto. ¿Qué obliga a seguir con el paro? ¿Por qué los estudiantes continúan en su protesta? Al retorno vamos a escucharle a usted, por favor, profesor, su argumentación en torno a la propuesta que oficialmente hace el Estado venezolano. Vamos a la pausa y regresamos a la plazoleta del rectorado de la Universidad del Zulia. Me da dolor ver que hay pintas hechas en las paredes de una sede tan nueva. ¿Será que aquí en Luz sobra la democracia? Ya venimos.
Yo pienso de que los obreros, eso es mentira, que los obreros estén contentos con un contrato colectivo que se firmó a espaldas de los trabajadores, que se ha discutido inclusive con federaciones que no tienen la legitimidad para representar a los trabajadores universitarios del país. Inclusive dejaron de lado también a los representantes del patrono, porque cuando se va a discutir una normativa laboral, deben ser convocados los representantes legítimos de los trabajadores igualmente como los representantes de los patronos, que en este caso de la universidad autónoma y experimentales deben ser los rectores. Ahora, ¿qué es lo que se logró en ese contrato colectivo nacional? Se logró un 25% que comienza a regir a partir del 1 de enero de este año, un 25% a partir de septiembre y un 25% a partir de enero del año 1914. Lo que quiere decir de que el aumento 125% en la forma que lo estoy planteando, ya se lo consumió la inflación de este año, de lo que va hasta este año. Ya el aumento ya se volvió sal y agua. Por eso que decir, por ejemplo, que están contentos los trabajadores, primero que los trabajadores no conocen realmente qué fue lo que se acordó ahí, porque apenas el domingo firmaron la normativa laboral, lo que quiere decir que los trabajadores no la conocen. Por ejemplo, yo voy a poner un caso de algo que leí, de lo que ya supuestamente está en la normativa laboral. En el contrato pasado, la normativa pasada, reconoce el contrato colectivo como trabajadores universitarios, los que le prestan servicio a través de empresas privadas, rentales, fundaciones, etcétera, que no lo veo en las cláusulas de definiciones de este contrato colectivo. Lo que quiere decir que están dejando por fuera a sus trabajadores. Y lo otro, que respetan la autonomía universitaria, porque corresponde a discutir los contratos colectivos es con las autoridades universitarias y no con el ministro de Educación. Ese es un contrato que yo, Ildemaro Cardoso, considero que ha sido de espalda a los intereses verdaderos y genuinos de los trabajadores universitarios. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Buenos días, nos encontramos aquí en el Rectorado de Luz con los huelguistas que llevan 22 días de huelga por los beneficios que están buscando los profesores de la Facultad de Luz. Chico, ¿cómo es tu nombre? Josmer Coronado. ¿Qué carrera cursas? Derecho. Ya tienes 22 días en la huelga. ¿Estás consciente que estás luchando por tu vida y que no han recibido ningún beneficio y ninguna respuesta concreta del gobierno? Sí, totalmente consciente, y quiero hacer una acotación. Llevo 5 días de huelga, 22 días desde que empezó la huelga, pero en realidad yo entré hace 5 días. Y nosotros seguiremos aquí en pie hasta tener una respuesta del gobierno. Quede uno, queden dos, queden tres, seguiremos aquí. Porque nosotros somos fuerza, seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál llamado le haces a todos los estudiantes de Luz, ya que no todos están aquí? Porque unos tienen miedo, otros no, otros sí se arriesgan, están luchando por su vida y el gobierno no tiene ninguna respuesta. ¿Qué llamado le haces tú a todos los estudiantes de Luz? Yo le hago un llamado a los estudiantes de que no tengan miedo. El gobierno no puede con los estudiantes. El gobierno se ha tenido que arrodillar ante nosotros en reiteradas ocasiones. No podemos dejarnos vencer por el miedo que nos quiere implantar el gobierno nacional. Y además quiero hacerle un llamado al ministro Calzadilla y al señor Nicolás Maduro. Deje de enviar a sus matones a levantar las protestas de manera violenta. Ayer fueron los estudiantes de la ULA, hoy ¿quiénes serán? Están también los actos violentos de la Universidad Central. Y ahora yo digo, señores, solamente pedimos algo justo, estamos en una protesta pacífica. ¿Por qué llegar a la violencia enviando a sus matones para levantarnos una protesta que está consagrada en la Constitución? Bueno, muchas gracias. Estas fueron las acotaciones de uno de los huelguistas. Continuamos con nuestro programa A Ocho Columnas a través de Telecolor desde la plazoleta del Rectorado de la Universidad del Zulia. Bueno, hay un contrato en la mesa, una propuesta oficialmente, yo no sé si ya oficialmente es el contrato firmado. El gobierno dice
que ha concluido las conversaciones con los líderes gremiales. Los líderes gremiales preguntan, bueno, ¿y cuáles conversaciones? ¿Cómo es esto? Bueno, una de las, digamos, dificultades que se ha presentado es que el gobierno ha ignorado los representantes legítimos de la comunidad profesoral, que es la FAPUT. Y otro factor importante que se viene aplicando desde el año 82, que es las normas de homologación. Esas normas de homologación es un convenio establecido entre el Estado venezolano, a través de su gobierno, y la comunidad universitaria a través de las distintas asociaciones, en especial representadas en FAPUT. Hay una normativa allí jurídica, legalmente establecida y reconocida en los últimos 31 años, que ayudan a discernir todo este tipo de aspectos si se sienta el gobierno y discutimos las normas de homologación y los aumentos salariales a través de esas normas. Si nosotros aplicamos esa norma, la comunidad universitaria sabe que no va a ser 15.000 bolívares lo que va a ganar en el mes de enero, sino que en el mes de enero va a ganar casi 30.000 bolívares. Por eso es el interés del gobierno de desconocerla, de no tomarlas en consideración. Pero la jurisprudencia en el términos jurídicos en Venezuela se convierte en ley, y eso lo sabe el gobierno nacional. Los convenios de trabajo que se han venido normalmente aceptando prácticamente se convierten en ley, y eso también lo sabe el gobierno porque acaba de implementarse una normativa laboral que ratifica esa conducta, ¿no? Y al mismo tiempo convenios internacionales, inclusive los de la OIT, que se ven violentados con esta actitud del gobierno, porque el gobierno, ¿qué hizo? Seleccionó a los que iban a discutir con él los convenios de trabajo. Por supuesto, llegó a un acuerdo prácticamente impuesto por él mismo. Por otro lado, desconoció a los representantes. ¿Qué ocurre con eso? Es como si fuéramos a un juicio, ¿verdad? Y entonces yo voy a defenderme y el acusador dice, no, que no le nombren abogado defensor al profesor Iván Cañizales, sino que el abogado defensor va a ser el mismo abogado mío, que es el abogado acusador, ¿no? Y entonces yo me quedo allá, bueno, esperando a ver a la buena de Dios qué puede ocurrir. Eso más o menos es lo que está pasando aquí, cuando no se le da participación a quienes realmente nos representan, y por eso es que hay esta situación. En el caso de los bachilleres es una cuestión de discriminación. La Constitución es muy clara y establece igualdad de condiciones para todos los venezolanos. ¿Pero dónde se expresa la discriminación? Es posible que para las universidades creadas recientemente por el gobierno haya una beca equivalente a la mitad del salario mínimo, cosa que yo comparto, inclusive creo que debería ser mucho más alta, pero para los estudiantes de las otras universidades, especialmente las universidades autónomas, es un 25% del salario mínimo, es decir, 600 bolívares. Es decir, para aquellos 1.200 y para los nuestros 600. No, ¿qué están luchando los muchachos? Que se les dé igual trato. Por otro lado, aquí falta muchísimo presupuesto para concluir parte de las obras que están pendientes por hacerse, entre ellos el comedor universitario del núcleo humanístico. Te voy a poner un ejemplo. En el núcleo humanístico hay más de 30.000 estudiantes, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Qué ocurre? Esos muchachos no tienen comedor. Y al comedor le falta poco para concluirlo, pero el gobierno tiene otras prioridades. Tú decías algo, que el gobierno nacional quiere imponer, y que dice ya que oficialmente está terminado y concluido el convenio de trabajo, el convenio único, que nosotros no aceptamos. Pero tú ves que el gobierno llega a acuerdos con países como Rusia. Hoy salía en la prensa que ya son 200 convenios que ha firmado con Rusia, pero ningún convenio con la Universidad del Zulia, para ponerte un ejemplo. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos convenios con cualquiera? Somos capaces de reunirnos en todos los espacios del mundo para buscar paz, para buscar consenso, y en Venezuela no somos capaces de recibir a una comunidad como la comunidad universitaria para sentarnos a hablar con ellos. Pero es una conducta que lamentamos profundamente, porque juntos, estoy seguro, podemos hacer un mejor país. Fíjate, por ejemplo, Rafael, el gobierno nacional habla muy mal de las universidades nacionales, pero yo quiero mostrar este periódico donde aparece reseñado el gran interés que muestra la comunidad norteamericana de los Estados Unidos, es decir, los gringos, por los profesionales venezolanos que han llegado como emigrantes a ese país. Tienen un nivel de aceptación y un nivel de preparación que somos prácticamente
demandados altamente como profesionales. ¿Quién ha llevado adelante el desarrollo de la industria petrolera colombiana, que hace 10 años tenía menos de la producción de hoy? Bueno, nuestros trabajadores de la industria petrolera que por alguna razón fueron despedidos de manera injustificada de su trabajo. ¿Quién viene llevando adelante toda la transformación del aparato productivo? Gran parte de los gabinetes económicos que este gobierno tiene, ¿dónde se formó? Se formó en nuestras universidades. Por eso es que es triste que nosotros, y no podemos entender, que se siga manteniendo una actitud de excluir a la comunidad universitaria, especialmente a la comunidad universitaria que al gobierno no le sigue los pasos, porque el gobierno pretende tener una universidad de rodillas, tener una universidad obediente y no deliberante, algo así como la Fuerza Armadas, que no diga nada en contra del gobierno, una universidad como un apéndice del gobierno y una universidad que no tenga autonomía, que no tenga libertad, y todos sabemos que una universidad con esas características no le sirve a nadie, no le sirve al gobierno, no le sirve al país y por supuesto no le sirve a ninguno de los miembros de la comunidad universitaria y a sus estudiantes. Es decir, prácticamente es cerrar la universidad, y por eso es que tú ves el calor de esta lucha que no cesa, porque queremos que haya realmente un entendimiento nacional para hacer un proyecto nacional de país. Que ¿dónde lo vas a buscar tú? Tienes que buscar a los chinos para que vengan a hacer casas en Venezuela, cuando los venezolanos hemos sido capaces de hacer el puente sobre el lago, hemos sido capaces de hacer la carretera Caracas-La Guaira, hemos sido capaces de hacer el metro de Caracas, la represa del Guri. Es decir, si en algún país los profesionales han demostrado tener pues buena capacitación, y tal como lo demuestra la prensa nacional e internacional, es en Venezuela, chicos. A pesar de que las universidades cuentan con unos presupuestos muy restringidos y que nosotros realmente pues con las uñas es que hacemos las cosas. Bueno, vamos a ir al corte, pero yo quisiera puntualizar porque veo que se trajo algunas láminas. Usted se refería hace un rato a una clase magistral sobre la crisis universitaria, y vamos a tener los aspectos económicos y los aspectos académicos, a los fines de tratar de ir al fondo de este asunto. ¿Dónde estarían, digamos, los aspectos que no les gusta a los universitarios de este acuerdo con el gobierno, y hasta dónde pudiera llegar? También el gobierno ha dicho, en este país los pobres van a las universidades. En otras naciones, como por ejemplo Chile, hay un debate, porque el acceso de los jóvenes a la educación superior es un privilegio al cual no logran accesar toda la juventud chilena. Bueno, un poco para contrastar algunos de estos temas. Vamos a la pausa y regresamos al rectorado, a plazoleta del rectorado de la Universidad del Zulia. Bueno, seguimos aquí con la segunda huelguista que está aquí en la plazoleta del Rectorado de Luz. ¿Cuál es tu nombre? Lady Mar González. ¿Qué carrera cursas? Soy estudiante del 4º año de Derecho. ¿Ya cuántos días llevas aquí en huelga? ¿Ya llevas los 22 días o los 5 días? No, ya hoy a las 3 de la tarde se cumplen los 6 días que decidimos unirnos a esta huelga de hambre. Ya se han retirado varios alumnos de la facultad, varios de tus compañeros, y no han conseguido ninguna respuesta concreta del gobierno. ¿Qué piensas tú sobre esa posición? Bueno, sobre esa posición, simple y llanamente, nosotros nos vamos a mantener. Nosotros vamos a seguir en nuestra lucha sin desmayar, porque el gobierno nacional debe entender que no es que pretendemos tumbarlos a ellos, no es que pretendemos sacar un gobierno. Nuestra idea es que ese gobierno que está establecido debe cumplir con las exigencias que es parte de su labor y que es lo que le compete. ¿Qué llamado le hace a todos tus compañeros de la Universidad del Zulia? El llamado es que sigamos luchando, que sigamos unidos, porque en la unión está la fuerza, y que no vamos a desmayar, y que mientras seamos más grande será la victoria. ¿No tienes temor de perder ya el semestre? Porque ya vamos a mitad, ya tenemos mitad de semestre ya transcurrido y los profesores no han dicho nada, no han recibido ninguna respuesta. El temor está, claro, porque muchos de nosotros aspiramos a graduarnos en el menor tiempo posible, pero también hay que entender que en cuanto al paro indefinido no lo apoyamos, pero debemos ponernos en la posición que tienen esos profesores, que como padres de familia o como miembros de cada familia deben llevar el pan a su casa, y que los aumentos no se están estableciendo y la universidad merece un presupuesto justo. Bueno, muchas gracias, espero que sigas aquí y que reciban una respuesta del gobierno. De esta manera nos despedimos de aquí desde la plazoleta de Luz.
Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Esta comisión tomó la decisión el día de ayer de conformar 2 mesas de trabajo. Una mesa de trabajo que va a analizar y elaborar un informe concerniente a lo que es el análisis de esa acta de convenio colectivo que fue firmado, donde se elabora un informe que nos permita a nosotros los universitarios ver los aspectos positivos y negativos de esa acta, convenio que se firmó, donde, repito, no participamos, no nos sentimos representados los universitarios en esa firma, de manera pues que en esta mesa también se elabore un informe que nos permita a los universitarios ver cuál es el panorama que le depara a la universidad de mantenerse esa acta convenio tal cual como está y qué nos depara a los universitarios como trabajadores de esta casa de estudio y de todas las casas de estudio de Venezuela. De manera pues que teniendo estos 2 informes tendremos entonces un documento que le permitirá a nuestro rector llevarlo para el próximo lunes, donde se haya convocado una reunión de los rectores con el ministro de Educación Universitaria y que sea el punto de partida para buscarle una solución a este conflicto. Y de esta manera nosotros como Comisión de Conflictos estamos dando el aporte, buscando una vía de solución a la salida de esta crisis que vive la universidad venezolana. Continuamos con nuestro programa A Ocho Columnas desde la plazoleta del rectorado de la Universidad del Zulia. Se incorpora con nosotros a la conversación la vicerrectora académica de la Universidad del Zulia, doctora Judía Ular de Durán. Pero vamos rápidamente a escuchar los aspectos económicos. Vamos con los aspectos económicos del conflicto. ¿Cómo está, vice? Ya vamos a conversar. Un placer tenerlo en el programa. Ya vamos a conversar. Vamos a escuchar ambos aquí los aspectos económicos de este conflicto. Profesor Iván. Bienvenida, vice. Muy complacido que su incorporación aquí. Sabíamos que no había sido antes porque estaba en una rueda de prensa. Bueno, en América Latina, porque esto hay que contextualizarlo, la crisis económica. En América Latina, si tú observas esa lámina, Venezuela hasta mayo tiene un acumulado de 19.4% de inflación, con una proyección en términos oficiales de 35.34 para final de año. Ningún país de América Latina, como tú lo puedes ver allí, llegará al 10% en lo que resta de año. Ya nosotros tenemos casi 20%. Eso significa que no estamos haciendo las cosas en términos económicos bien. Y esto es importante porque la inflación representa a la economía lo que representa la fiebre al cuerpo humano. Cuando una persona tiene 40 de temperatura, sabe que tiene obviamente tiene un malestar y que obviamente tiene algún órgano que está afectado, tiene infección, pues fundamentalmente, y él tiene que buscar un tratamiento para poder atender eso. Bueno, lo mismo ocurre con la economía. Pero Venezuela, se ha hablado mucho de que la inflación es producto de la tasa de cambio y eso produce un fenómeno inflacionario alto, etcétera, etcétera. Pero si vemos esta gráfica, observamos que el tipo de cambio se ha mantenido más o menos constante porque ha habido un control, por supuesto, que se ejerce a través de Cadivi. Pero hay un elemento que es importante, que la economía real pasa por las aspiraciones del gobierno y por las aspiraciones de la gente que quiera ponerle un freno. Y es que entonces no se ha dado una oferta suficientemente alta como para controlar o para satisfacer la demanda de dólares, y por supuesto eso trae un gran problema, que es el mercado negro de los dólares, que es quien en verdad refleja después el total de los precios, y allí vemos un proceso inflacionario alto, entre otras cosas, por esa razón. Pero hay otro elemento también, y esto lo estoy haciendo para que vean que la conducta económica que ha recibido el país, los ingresos que ha recibido el país, no se reflejan en los apoyos que se le han dado a la universidad, que es parte de lo que yo quiero hacer con esta lámina. Aquí vemos las exportaciones petroleras y no petroleras. Los ingresos petroleros, que son en azul, como tú los ves allí, han venido creciendo desde el año 98 hasta la fecha de una manera tan increíble que para el año 98 un barril de petróleo estaba aproximadamente en $10 y para este momento está en un promedio de $100.
Pero sin embargo vemos que en la lámina roja las exportaciones no petroleras no han tenido prácticamente ningún crecimiento, se han mantenido constantes, inclusive con tendencia a disminuir. Esto nos hace hoy día peligrosamente más dependientes del petróleo que nunca en la historia. Es decir, la industria petrolera cumple 100 años el próximo año, estamos en el año 99 y lejos de estar independizándonos de la industria petrolera, del petróleo como factor protagonista de la economía venezolana, cada vez estamos dependiendo más de él. Eso para mí es trágico porque al mismo tiempo es una disminución de la actividad económica en los otros sectores productivos. El ingreso petrolero hemos visto que es muy alto, pero ahí tenemos la barra verde que representa el presupuesto que se le ha asignado a la universidad. Tú puedes ver allí que prácticamente ha sido el mismo en valores constantes y no tenemos realmente una conducta parecida a la que obviamente han tenido los ingresos, es decir, no nos hemos beneficiado en la misma proporción. Eso es preocupante. Esta lámina es bien interesante porque refleja cuánto gana un profesor universitario titular en el día de hoy. Fíjate que un profesor universitario con el rango de titular en el día de hoy no logra alcanzar comprar la canasta básica, y estamos hablando de una persona que tiene más de 20 años en la universidad, que tiene todos los títulos de posgrado del mundo, un científico, una persona que publica, que da clases, que investiga, etcétera, que está prácticamente de 16 a 18 horas dedicado a mantenerse al día y sin embargo su salario no logra cubrir esa canasta básica. A fecha de hoy, imagínate tú a fecha de enero, y si lo comparamos con el salario mínimo, pues mucho menos, ¿no? Sin embargo, la universidad no por esto ha dejado de trabajar, no por esto ha dejado de hacer las cosas. Y si observamos allí claramente, tenemos un nivel de egresados, bueno, voy a hablar primero de matrícula, que ha sido creciente. En el año 2002 nosotros teníamos 41.400 estudiantes y en el año 2013 tenemos 68.000 estudiantes. Eso te demuestra que la universidad, a pesar de las restricciones presupuestarias, ha venido dándole respuesta y ha sido inclusiva. En el caso de los egresados, también tenemos bien interesante la lámina. Hemos egresado en promedio, si yo te coloco 6.500 egresados por año, hemos regresado en los últimos 10 años, hemos egresado 65.000 profesionales para la región zuliana, en cada una de las áreas del conocimiento en las que nosotros trabajamos. Eso demuestra realmente que no estamos de brazos cruzados. Proyectos de investigación y líneas de investigación. Nosotros tenemos en estos momentos 302 proyectos de investigación que están pues en plena ejecución, y tenemos entre propuestas y tenemos en desarrollo para nuevas propuestas 468. Eso te dice que en el área de investigación también estamos trabajando mucho. Proyectos de extensión y de interés social. La Universidad del Zulia manejó el año pasado 8.600 proyectos que tienen que ver con las comunidades. Por ejemplo, es cuando la Facultad de Agronomía va a visitar a los productores, la Facultad de Veterinaria a los productores del campo, la Facultad de Medicina en los barrios, etcétera. Es decir, la Universidad del Zulia ha estado activa, ha mantenido su calidad académica y sigue abierta a que pues, sigamos teniendo un mejor país. Eso es lo que te quería decir. Bueno, imagínese, profesora, yo no sé si usted quiere hacerle una pregunta al profesor, porque yo quedé bastante... No, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Cañizales, que es experto en esta área y que ha presentado unas láminas muy concretas, conocedor de esa área y que representa la verdad de lo que está sucediendo en la Universidad del Zulia. Ustedes pueden visualizar cómo una universidad con el mismo presupuesto ha aumentado su matrícula estudiantil. Se debe en muchas oportunidades, y yo se lo quiero decir al profesor aquí que está presente, a la labor de los decanos de las distintas facultades y núcleos y los proyectos estratégicos que se han desarrollado. En su facultad muchos de sus profesores dan clases con 80 estudiantes, y además gracias al desarrollo de los campos virtuales, que especialmente la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha desarrollado para poder atender a nuestros estudiantes a través del método Bilerni. Pero eso es un sacrificio porque no tenemos las tecnologías, los recursos financieros para desarrollar de manera contundente todos estos proyectos para el beneficio de nuestros estudiantes. Estos desarrollos de estos proyectos se deben al esfuerzo conjunto de los decanos, de las autoridades universitarias y de la comunidad en general para poder hacer efectivo la atención de nuestros estudiantes, que es la razón de ser de la universidad. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, si vamos al corte, tenemos tiempo, vamos al corte. Yo quisiera, profesor y también profesor Cañizales, ya puntualizar, hay un contrato sobre la mesa o una propuesta de contrato. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los universitarios van a aceptar, no aceptan? FAPUT ya ha dicho que no hubo diálogo. Bueno, el profesor Cañizales acaba de responder sobre esta materia, pero ¿cuál es la posición de Judy Aular de Durán, una mujer, bueno, que consagró su vida pues a la universidad? ¿Qué va a pasar con esta propuesta? Y ¿qué va a pasar con estos muchachos que están allí ofrendando su vida por una universidad libre y autónoma? Me gustaría su criterio. Vamos a la pausa y regresamos a la plazoleta de la Universidad del Zulia. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. ¿Cómo se siente usted con esta huelga que ya lleva 22 días y no han recibido una respuesta del gobierno? Bueno, el día de hoy el movimiento estudiantil, no solo zuliano, sino venezolano, se encuentra indignado por parte del anuncio del ciudadano ministro Casadilla, en donde el día de ayer anunció que hoy se ponía en vigencia lo que era un contrato colectivo que discutió con los sectores universitarios, cosa que es totalmente falso y que el día de hoy le queremos decir al ministro Casadilla que le hable con la verdad a los universitarios. Es un contrato colectivo que solo discute sueldo y salario y la violación y violando la autonomía universitaria, discutiéndolo de manera monóloga con solo representantes del gobierno nacional. Nosotros le queremos decir que el movimiento estudiantil venezolano no ha tenido ninguna respuesta por parte de la exigencia del pliego petitorio que se le entregó al viceministro Jason Guzmán, en donde le exigimos providencias estudiantiles dignas que abarcan sector transporte estudiantil, que el último bus fue entregado en el gobierno de Pérez de Lucinchi y en los actuales momentos no hemos recibido un solo bus por parte de este gobierno. Un recurso para nuestros comedores para que funcione de manera digna para nuestros estudiantes y la homologación de la beca a los estudiantes de medicina comunitaria, en donde nuestros estudiantes universitarios de todas las universidades autónomas del país cobran alrededor de 400 bolívares mensuales, y ves bien notable y de manera abrumadora como le faltan el respeto a los estudiantes universitarios de las autónomas, en donde vemos estudiantes de medicina comunitaria que cobran alrededor de 1.000 a 1.200 bolívares. ¿Quién decidió quiénes eran estudiantes de primera y estudiantes de segunda? Aquí en Venezuela hay un solo estudiante, que es el estudiante universitario de Venezuela. Por tal motivo creemos que no puede haber discriminaciones entre estudiantes de las universidades autónomas y otras universidades del país. Tiene que existir un solo estudiante universitario que pueda beneficiarse, no solo el sector transporte digno, que vemos que en otras universidades las rutas son buses de Mercedes-Benz último modelo, y en nuestra universidad tenemos los Blue Bill que tienen 30, 40 y hasta 42 años de su funcionamiento. Si la huelga de hambre que ya ha transcurrido 22 días no funciona, ¿qué van a implementar para que el gobierno ceda a los beneficios que ustedes quieren? Bueno, este movimiento estudiantil venezolano que nos encontramos no solo apostado en cada casa de estudio del país, le decimos al ciudadano ministro y al presidente de la República que escuche a los universitarios, que nos juegue con la vida de nuestros estudiantes y con las necesidades de nuestros trabajadores, que el día sábado ratificamos lo que es un apoyo en donde llenamos con varios kilómetros de distancia la gran marcha que llenó toda la avenida Victoria de la ciudad
ciudad de Caracas, en donde le hicimos saber al gobierno nacional que los universitarios al día de hoy nos encontramos más unidos que nunca, exigiendo respeto a la autonomía universitaria, un presupuesto justo y providencias estudiantiles para nuestros estudiantes. Bueno, gracias al equipo de producción que ha estado realizando algunas entrevistas, algunas otras personas, universitarios, coprotagonistas de todo este conflicto. Bueno, a ambos, ¿no? A ver, ¿cuáles van a ser las soluciones a este conflicto? ¿Dónde está, Iván, el nudo gordiano? ¿Cómo desencadenar, cómo resolver este problema? Bueno, la solución del problema pasa por el Ejecutivo Nacional. La solución del problema no la tienen los universitarios, la solución del problema la tiene el ministro y la OCS, a través del presidente de la República. Yo hago un llamado como madre, como profesora, como educadora, como autoridad universitaria, que por favor utilicen el diálogo para resolver este problema. Ustedes podrán ver que tenemos estudiantes, profesores que han pasado días de huelga de hambre y ahora de ayuno. Muchachos que han expuesto su vida con más de 500 horas en ayuno, que los hemos sacado con los bomberos para las distintas clínicas porque vemos que está peligrando su salud. A todas las familias que nos están escuchando, uno de los elementos críticos cuando se hace una petición es la huelga de hambre, de la cual yo no estoy de acuerdo como madre y como educadora, porque eso afecta a la salud de por vida. Pero yo quiero decirles que somos solidarios como autoridad universitaria ante esta situación. La solución del conflicto pasa por 3 caminos y que está en manos del Ejecutivo. Primero, la reunión que se va a dar el próximo lunes con los rectores y el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Pero allí se va a estudiar lo que es el presupuesto universitario vital para el funcionamiento de la universidad. El segundo, que tiene que pasar también por reconocer y reunirse con FAPU, la federación que agrupa a los profesores universitarios, porque estas cláusulas que se aprobaron, aquí está un acta convenio que fue aprobada y con la cual no tuvo participación los profesores universitarios, y que lamentablemente esta acta nosotros no la vamos a acatar, porque en definitiva esto peligra la autonomía universitaria bajo estas condiciones. En tercer lugar, hacemos un llamado al ministro o las personas que representan al ministro para que se reúnan con los sectores estudiantiles, las federaciones de centros universitarios, para que se pongan de acuerdo con las providencias estudiantiles. No es posible que un estudiante de nuestra universidad hasta hace poco ganara, la beca fuera de 400, ahora se la aumentan a 600, cuando otras universidades nuevas tienen sus becas a 1000 bolívares. Tenemos estudiantes de primera y otros de segunda. No es posible que tengan buses nuevos traídos del exterior y nosotros tenemos más de 20 años que no llega un bus a la universidad, donde se realizan las prácticas de las facultades de ciencias veterinarias, de la facultad de agronomía y de las distintas facultades que hacen servicio comunitario. Esto que, bueno, anunciamos, que vimos con buenos propósitos, esa ruta universitaria no está funcionando, y yo les hago un llamado para que otorguen buses a las universidades que en estos momentos necesitan nuestros estudiantes, y las providencias estudiantiles analícenlas. Por eso, la reunión con la Federación de Centros Universitarios del país es una solución que dará fin a este conflicto. De corazón, los llamo, siéntanse a conversar. El diálogo es la mejor arma cuando se tiene un conflicto. Bueno, gracias a la profesora Judy Álvarez y al profesor Cañizales. La solución de este conflicto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Esta es la última la convención la que se dio. Te voy a poner un ejemplo. Aquí dice, ve,
La cláusula 3 dice, construcción del marco legal y normativo de la educación universitaria. Conforme al mandato de la Ley Orgánica de Educación, las partes convienen en impulsar la revisión y reformulación del marco legal y normativo de la educación universitaria con plenas garantías para la más amplia participación de la comunidad universitaria nacional y de todos los sectores interesados del pueblo venezolano, directamente y a través de las organizaciones sindicales y gremiales. La misma ley de educación universitaria que propusieron y que se aprobó, dice que es la Asamblea Nacional la que tiene la responsabilidad de hacer la Ley Especial de Educación Universitaria y su reglamento. Eso tiene de fecha 2009 y ya estamos en el 2013, es decir, la Asamblea Nacional tiene esa debilidad. Y cuando aquí el gobierno quiere asumir el control para ser él el que proponga la ley, nosotros realmente lo vemos con mucha preocupación porque el gobierno nacional hasta ahora no nos ha tratado de la mejor manera. La Universidad Venezolana le ha llevado a la Asamblea Nacional propuestas de ley en varias oportunidades y más recientemente la misma Asociación de Rectores le propuso y le llevó las discusiones que llevamos adelante durante más de un año dentro de la universidad de qué es lo que nosotros queremos debe hacerse como universidad. Yo creo que la Asamblea Nacional con ese material perfectamente puede impulsar la reforma y la nueva ley de universidades para que juntos pues construyamos un mejor país. Yo no tengo la menor duda que eso debe hacerse, pero tomando en consideración las propuestas que la misma comunidad universitaria en muchos debates ha hecho en el país. ¿Qué posibilidades reales hay de que el ministro de Educación Superior se siente con ustedes? Si ya el gobierno ha dicho, no, aquí está, estamos contentos porque firmamos esto. No escuchar la voz del pueblo realmente es una tragedia para cualquier país. Tú estás observando lo que pasó en Turquía, lo que está pasando aquí mismo en Brasil al lado, lo que está pasando en Venezuela. Mira, a esta hora, ahora conversamos sobre eso. Pero te digo lo siguiente, a esta hora en Venezuela van más de 5.000 conflictos laborales, es decir que este no es un gobierno que nos está tratando mal solamente a nosotros. El resto de la comunidad que tiene que discutir convenios de trabajo se está viendo ignorada porque el gobierno no le gusta cumplir con sus responsabilidades desde el punto de vista laboral. Y así observa, revisa la prensa de Guayana y verás que hay protestas en todos los sindicatos de esas empresas y así en el resto del país. Por eso es que parece que es una conducta de aislarse, de discutir con los que a ellos le aceptan cada una de las cosas que ellos proponen y no con la verdadera representación que tiene, por supuesto, cada una de las comunidades laborales. Vamos a pasar el micrófono a la profe. Quiero hacer una invitación a la comunidad en general para una clase magistral que se va a dictar el día miércoles a las 4 de la tarde en la plazoleta sobre el marco legal de esta convención colectiva. Está organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y otra conferencia magistral que está pendiente con la Facultad de Medicina para informarle a la comunidad universitaria, con la comunidad regional y al país los peligros que se están presentando en el Estado venezolano ante la pandemia del H1N1. No hay control sobre esto y la Facultad de Medicina va a dar respuesta a esta situación. Bueno, yo le quiero agradecer a ambos la gentileza que han tenido. Profesor Iván Cañizales, estuve tentado de preguntarte por cuando veía esas láminas, pero bueno, no nos fuimos a China a buscar reales, con un petróleo a $100, con tantos ingresos económicos, todavía hay como dudas. ¿Cómo fuimos a buscar plata si teníamos plata? Discúlpame, Rafael, no solamente fuimos a China, sino que aquí mismo en Venezuela llegamos a convenio con las empresas transnacionales de las que tanto mal hablamos, donde le dijimos, por ejemplo, a la Chevron que nos prestara $2.000 millones y que se los descontara después cuando empezara la producción. Le dijimos a la Schlumberger lo mismo, a la industria rusa, a cada uno de los que viene aquí. Andamos lamentablemente en el mundo entregándonos casi que en cualquier mano, lamentablemente porque el país ha ido perdiendo su control de la industria, ha ido perdiendo el control de la economía y eso especialmente ha ocurrido por desconocer a los actores principales que en el país están. Aquí hay empresarios muy serios que quieren llevar adelante el desarrollo, pero que llevan más de 20 años sin reponer, sin reemplazar sus equipos tecnológicos y que hoy se encuentran totalmente atrasados al compararlos con el resto de América Latina. Bueno, el tiempo se nos venció, muchísimas gracias. Vamos, no sé si esta huelga de hambre sea la vía expedita para la solución
solución del conflicto. Yo no sé si en algún momento habrá que replantearse otros mecanismos de lucha, pero yo deseo que muy pronto estos muchachos ya levanten su huelga de hambre y atiendan ese llamado que usted hizo, ¿no? Como madre, como docente. Deseo que la universidad venza este nuevo momento difícil y que puedan muy pronto pues reabrirse las puertas universitarias. A ustedes muchas gracias por la sintonía, a todo el equipo de producción, Julián, estuvimos en la cámara de Rafael Ángel Andrés, Howard Galicia. A ustedes sigan por favor con la excelente programación que les ofrece Telecolor, será de noticia, y donde está la noticia está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. BOD, Banco Occidental de Descuento. Vive lo que sueñas. ASECA, corretaje de seguros. Su tranquilidad es nuestra mayor satisfacción. Presentó.